Muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos, compañeros todos en un cuerpo con el Señor Jesucristo. Es un placer estar compartiendo con ustedes la poderosa palabra de Dios para las naciones. Desde San José de Costa Rica para el mundo, Voz de Restauración con un nuevo programa hoy, 24 de octubre del año 2020. Bienvenido, mi hermano Ángel Salas. Igual, muy buenas tardes a todas las personas, igualmente a los amigos que nos están sintonizando. Gracias por estar siempre ahí compartiendo. Realicen sus comentarios, envíenos desde dónde nos está viendo, de dónde nos escucha. Es para Voz de Restauración Radio Life Internacional. Es un gusto realmente que usted esté semana a semana conectada con este programa. Sabemos que las cosas que Dios está haciendo alrededor del mundo, trayendo el cumplimiento de su palabra, son cosas que tenemos que saber atesorar. Sabemos que este tema que tenemos para esta hora le va a ayudar mucho a usted. Recuerde que estamos a través de Facebook Live. Igualmente nos puedes encontrar a través del canal de YouTube como Voz de Restauración Radio Live Internacional. Cada una de estas enseñanzas va a edificar mucho su vida, hermano Carlos. Sí, hermanos, es una bendición estar con ustedes en esta tarde, noche, ya que en estos momentos pues estamos grabando este programa titulado El viaje al cielo, segunda parte, ¿verdad? Si usted estuvo con nosotros hace 8 días o hace 15 días, se dará cuenta cuál fue ese primer viaje. Y ahora pues vamos a tocar esa segunda parte, ¿verdad? Hoy estrenando una presentación nueva. Definitivamente Voz de Restauración hoy marca diferencia y siempre ha marcado diferencia en todos los aspectos habidos y por haber, ya que somos un programa diferente. No nos caracterizamos por pedir plata, no nos caracterizamos por ser un programa apóstata, sino que leemos la palabra tal y como está escrita, y eso a muchos les duele, pero así es, marcamos diferencia. Así que bien por este programa. Gracias a nuestro hermano Win, que nos hizo esa presentación tan linda, hermosa esa presentación. Así que esperamos que este programa sea de mucha bendición y que logren entender los secretos que esconde este sagrado libro titulado Santa Biblia. Así es, hermanos. Durante toda la historia de la humanidad entera ha tenido diferentes etapas en la vida. Y nosotros vemos que después de la caída, el hombre ha venido pasando por diferentes dispensaciones, y la primera dispensación que pasa el hombre es la dispensación de la inocencia. Cuando el hombre y la mujer pierden la inocencia allá en el jardín del Edén, y eso es lo que marca una gran diferencia en el género humano. Después de que Adán y Eva pecan, viene la segunda dispensación, que es el despertar de la conciencia. Cuando el hombre y la mujer reconocen que han pecado y se visten, hermano, de hojas de higuera, tapándose su intimidad para esconder el pecado que ellos habían provocado. Después de esta dispensación viene la dispensación del gobierno humano, que es el pacto que Dios establece a Noé y su familia. Eso está en el capítulo 9, en el capítulo 9 del libro de Génesis. Luego viene la cuarta dispensación, que es la dispensación de la promesa, que se establece en el capítulo 12 del libro de Génesis con el llamado de Abraham, de Ur de los Caldeos. Después viene, hermano, la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley,
con el pacto que Dios hace al pueblo de Israel en el desierto. Por último, en la dispensación que estamos nosotros ahorita, se estableció hace 2000 años, allá en la cruz del Calvario, en el monte de la Calavera, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él le dice a su Padre Celestial, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo. Ahí se establece, hermano, la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia va a tener su fin ya dentro de poco, y luego vamos a entrar nosotros al reino milenial, que es la séptima dispensación establecida según la palabra de Dios de los acontecimientos que están por suceder muy pronto. La dispensación de la gracia se establece, y les voy a dar un versículo, cuando tiene su finalidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, óigase bien esto, está escrito aquí en la Biblia. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La dispensación de la gracia, hermanos, termina con el rapto de la iglesia, que es el primer viaje al cielo que se establece antes de que entre la semana 70 de la profecía de Daniel, que es la tribulación y la gran tribulación. En el primer programa nosotros estuvimos hablando, hermanos, del primer viaje al cielo, que es el arrebatamiento de la iglesia. Ahora estamos entrando al siguiente viaje al cielo, que se va a establecer inmediatamente cuando la iglesia es arrebatada. Viene, hermano, allá en el libro de Apocalipsis capítulo 7, y dice de la siguiente manera: vi también a otro ángel, Apocalipsis 7, verso 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Y ahí en el verso 5 en adelante del capítulo 7 de Apocalipsis nos describe, hermano, la lista de todos los hijos de Jacob, con nombre de 12,000 sellados de cada una de las tribus. Y óigase bien, hermano, óigase bien, que después de que la iglesia es arrebatada por nuestro Señor Jesucristo, la tierra entera queda al garete, sin iglesia, sin una iglesia fiel y verdadera, con una predicación pura y sin mancha. Lo que va a quedar, hermano, predicando durante esos últimos 7 años es la iglesia
terrenal, carnal, animal y diabólica. Pero por la predicación de los 144,000 que van a andar, hermanos, con un poder venido directamente de lo alto. Y esos hombres van a ser sellados y van a ser marcados con el nombre del Cordero y con el nombre de nuestro Padre Celestial, según Apocalipsis capítulo 14. Estos hombres van a tener el poder, hermano, de no ser derrotados por la Trinidad satánica, el falso profeta, el anticristo y la bestia. No van a poder, hermanos, contra los 144,000 sellados. La predicación de estos hombres va a traer como consecuencia el segundo viaje al cielo, y lo vamos a ver reflejado según lo que dice Apocalipsis capítulo 7, desde el verso 13 en adelante. Apocalipsis capítulo 7, desde el verso 13 en adelante, dice de la siguiente manera: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y viene Juan y le contesta: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Juan, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La iglesia apóstata, terrenal, carnal y diabólica va a tener, hermano, un premio bajo arrepentimiento por la predicación de los 144,000 sellados durante los primeros 3 años y medio de la tribulación, hermano Ángel. Gracias, hermano Luis. Estamos viendo un panorama sumamente amplio, porque hoy día tenemos dentro de la misma iglesia gente que aún no conoce sobre esto y siguen cayendo en el error. Para poder dar inicio a mi participación, quiero decirle algo. El hermano Luis hablaba parte de lo que vimos la semana pasada, como lo es precisamente el primer viaje al cielo. Describimos quiénes se iban en ese primer viaje al cielo con el arrebatamiento, de regreso a casa, como lo es la iglesia fiel y verdadera, como lo es la iglesia pura y sin manchas. Pero ¿qué hay de lo que viene, de lo que acontece luego de que la iglesia fiel y verdadera es arrebatada hacia el cielo? Mire, la tierra queda totalmente como al principio, desordenada, vacía. Imagínense que mucha gente inclusive no se dará cuenta que la iglesia fiel y verdadera fue arrebatada. Y en este tiempo que se entra luego de lo que es este primer viaje al cielo con el arrebatamiento de la iglesia, se le conoce como la tribulación y la gran tribulación. Imagínese usted que terminado la dispensación de la gracia, comienza esa introducción ahí. Mire, lo que acontecerá en lo que es la tribulación marcará una diferencia como nunca antes visto. Imagínense quiénes serán los que se queden en esa gran tribulación. ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué acontecerá? Mire, hay un panorama totalmente, sin precedentes en la vida de esta era humana. Mire, usted y yo que estamos preparados, usted y yo, óigame bien, que nos estamos cuidando para irnos con el Señor, debemos de dar gracias porque seremos la última generación sobre esta tierra que guarda sus mandamientos. Lo que acontecerá, le decía, en la tribulación marcará una diferencia como nunca antes. Yo solamente quiero darle un panorama para que usted se prepare en cuanto a lo que viene. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 6, verso 12 al verso 14. Apocalipsis, capítulo 6, verso 12 al 14.
Miré cuando se abrió el sexto sello. Y he aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja de caer de sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino y se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Mire, le estoy hablando de ese panorama que va a suceder. Claro, que durante esos primeros 3 años y medio, cuando se establece el anticristo, mire, hay algo tremendo. Aún la misma iglesia sigue siendo engañada y engañando. ¿Y sabe cuál es esta iglesia que se queda ahí y no va a viajar al cielo si no se arrepiente? La iglesia apóstata. Hoy día estamos viendo cómo, por ejemplo, la iglesia apóstata está siendo desenmascarada, está siendo, óyeme bien, sacudida. Por eso yo creo que esos grandes imperios, yo creo, por ejemplo, que esos grandes hombres, llamémoslos grandes, caerán de esos pedestales. Hermano Luis, dígame. Sí, hermano, hay una noticia que ha caminado esta semana Ha sacudido el mundo. y ha sacudido al mundo. El famoso Papa se descubre que salió del closet Ya salió. y anda con su pareja para arriba y para abajo, agarrado de la mano y apoyando, hermano, apoyando. Óigase bien, el Papa, el líder mundial, el falso profeta, anda apoyando los matrimonios gay y dice que la palabra de Dios lo autoriza. Hermano, aquí dice, el Papa Francisco, de la mano con Luigi Kyoto, activista gay, financiado por nada más y nada menos que los Rockefeller, para cumplir con su agenda de expansión del movimiento gay LGBTI para el nuevo orden mundial. Y este hombre, este Papa, es el que va a ser el líder mundial de la Iglesia Universal, precisamente terrenal, animal y diabólica. Tremendo. Este es el falso profeta de que habla la Biblia. Pero porque no se queda solamente el Papa. Vemos nosotros que allá en Estados Unidos, este gran famoso autonombrado apóstol Guillermo Maldonado se cayó del trono en que estaba. Y óigase bien, hermano, nosotros no estamos felices con eso. No pueden ustedes pensar de que nosotros vamos a estar aplaudiendo. Porque la misma palabra de Dios dice que Dios lo que quiere es que todos vengamos al arrepentimiento. Y si este es un propósito de parte de Dios para que ese hombre y esa mujer, Ana Maldonado, se arrepientan y vuelvan la mirada a Dios, bueno, ahí sí nosotros vamos a aplaudir y vamos a gozarnos de que Jesús hizo la obra en ellos, hermano. Gracias, hermano Luis. Mire, esto es tremendo cuando hablamos de la iglesia apóstata. En un momento nosotros no nos compete juzgar, sino denunciar. Imagínese usted que alrededor del mundo están sucediendo cosas tan tremendas como esta que estamos hablando. Pero se trata que en este tiempo, imagínese que aún, le decía yo a usted, muchos de los que quedaron ahí viviendo lo que es la tribulación, aún así no reconocerán muchos a Jesús. Muchos seguirán confundidos, muchos seguirán siguiendo hombres, que es lo que sucede hoy día a través de toda esta época de la tribulación. Mire, se trata de un acontecimiento que tendrá lugar en este mundo al final del tiempo, conocido como la tribulación. Le decía, mire, es muy probable que el mundo se niegue, oiga lo que le voy a decir, a reconocer que los juicios están asociados a los primeros sellos que vengan de parte de Dios, hablando de los juicios. Muchos aún rechazarán a Dios cuando vean esto, pero mire, al abrirse
ese sexto sello, y no estoy hablando de los sellos, estoy hablando del hecho, de lo que va a acontecer ahí. Imagínense que dice que nadie tendrá duda de que ese gran día de la ira de Dios ha llegado. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces surgirá la pregunta, óyeme bien, que da paso a la explicación que nos da Apocalipsis capítulo 7, de que momentáneamente, óyeme bien, la pregunta en cuestión es, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Nadie. Mire, yo quiero ver, la Biblia nos habla, y don Luis, y yo lo voy a tratar más adelantito, acerca de esos 144,000 escogidos, sellados por Dios, ungidos por Dios. En este tiempo de la tribulación y gran tribulación, ningún hombre carnal podrá atribuirse que es un ungido, porque no existirá ungido más que los 144,000 escogidos, sellados por Dios. Mire, este tiempo, a Dios oramos, a Dios pedimos que cualquiera de ellos que se queden, óyeme bien, puedan alcanzar misericordia de parte de Dios. Mire, Apocalipsis capítulo 6, verso 17, quiero que veamos algo ahí. Estoy simplemente dando una introducción sobre todo lo que podrá suceder, no sucederá en ese momento, para entrar a lo más fuerte. Óyeme bien, Apocalipsis capítulo 6, verso 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Se da cuenta usted? Por lo tanto, el capítulo 7, yo le he llamado así, es un paréntesis todavía de la misericordia de Dios a favor del mundo. ¿Escuchó? Porque la Biblia dice en San Juan, óyeme bien, San Juan 3:16 dice, verso que usted se lo conoce de memoria desde escuela dominical, pero quizás nunca lo aprendiste a aplicar. San Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que nadie se pierda, sino que proceda a vida eterna. Mire, aún este paréntesis en la tribulación, Dios en su misericordia, óigame bien, llama arrepentimiento a todo aquel que se quede. Entonces, entendamos algo. Mire, estar en pie cuando Cristo venga a juzgar el mundo, ¿quién? Vamos a ver que sí habrá un par de grupos, le llamo yo, que estarán de pie delante del Cordero y ser librados de la ira. Hermano Carlos. Sí, hermanos, estamos en Apocalipsis capítulo 7, en su versículo 4. Repito, Apocalipsis 7, en su versículo 4. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Y aquí hay algo que yo quiero hacer énfasis, porque si hay un sello de Dios, también hay un sello de Satanás. Recuérdese que el anticristo va a poner la marca de la bestia. Ese va a ser el sello de Satanás, la marca de la bestia en las diferentes personas. Cosas que ya estamos viendo. Por ejemplo, vean la implantación del famoso chip que quieren hacer en las personas para que lo tengan, y si usted no lo tiene, usted no va a poder comprar, usted no va a poder ir a hacer transferencias bancarias. Hermanos, eso acontecerá. Pero dice aquí la palabra, Apocalipsis 7, en su versículo 4, fueron sellados 144,000 de todas las tribus de Israel. Ojo, de la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. Y de la tribu de Benjamín, 12,000. Y va a aparecer algún apóstata de esos y me va a decir, ¿y los testigos de Jehová dónde están? No, es que aquí no existen testigos de Jehová. Aquí no existen apóstoles del nuevo pacto. Aquí no existen personas ungidas. Lo único que existe aquí son los 144,000 sellados. Y usted se preguntará, ¿por qué de todas las tribus 12,000? 12, el número de Jesucristo.
¿Cuántos fueron los que él estableció? 12 apóstoles. Con ellos fue que él hizo su ministerio. 12,000, 144,000. Si vamos a hablar de un avivamiento, hablemos de los 144,000. Porque estos iban a estar ungidos de verdad. Estos iban a sanar a las personas. Estos no van a comprar los milagros que ustedes compran por televisión. Estos iban a sanar de verdad a las personas. Como aquel hombre que sanaba con su sombra a las personas enfermas. Estos van a tener la misma unción de Pedro. Van a tener la misma unción de todos los apóstoles, incluyendo a Pablo. Van a tener toda autoridad de poder predicar y de poder enfrentarse cara a cara al anticristo. Y van a predicar, van a hablar, van a ser la esperanza en esos tiempos. Porque en el capítulo 9 de Apocalipsis me dice que la quinta trompeta trae el primer terror, según la Nueva Traducción Viviente. ¿Y sabe cuál es esa? Que las personas van a buscar la muerte y la muerte va a huir de ellos. Apocalipsis 9, en su versículo 5, se les ordenó que no las mataran, sino que las torturaran durante 5 meses con un dolor similar al dolor que causa la picadura de escorpión. Durante esos días, ¿cuáles días, mi hermano Ángel? Los días en los que los 144,000 van a estar predicando con toda unción. Eso va a ser el avivamiento. Dice: durante esos días las personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte escapará de ellos. Y sabe, tal vez en esos tiempos ya no vayamos a estar nosotros 4 que estamos aquí. No vamos a estar, pero vamos a ver a los 144,000 sellados, hermano. Y la gente va a empezar a buscar. Va a empezar a tener esa necesidad de buscar a Dios. Tal vez para usted este coronavirus sea el final ya. Pero no es así. Los 3 viajes al cielo se tienen que cumplir. Así es. Y cuando aquellos 2 testigos hayan llegado y hayan predicado la palabra como lo hicieron los 144,000, dice en Apocalipsis 14, oiga qué lindo esto, Apocalipsis 14, luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él había 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Y oí un sonido que venía del cielo. Era como el rugido de grandes olas del mar o el retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchas arpistas tocando juntos. Ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios. Y delante de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, nadie podía aprender ese canto aparte de los 144,000. Ellos ya habían vuelto al cielo, que habían sido rescatados de la tierra. Y son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Ellos no han dicho mentiras. Y son intachables. Se lo repito, ellos, Apocalipsis capítulo 4, en su versículo 5, 14, sí, Apocalipsis 14 en su versículo 5, Nueva Traducción Viviente, es clara. Ellos
no han dicho mentiras y son intachables. Esos van a ser los 144,000. La obra que ellos van a hacer. La primera parte de los 3 viajes al cielo se llama de regreso a casa. En esta parte yo la quiero bautizar los 144,000. El cántico de los 144,000. Mejor pongámosle el gran avivamiento de los 144,000. Porque estos hombres serán ungidos con un poder increíble. Y ahí no van a existir los apóstoles que hoy conocemos. Ahí no van a existir los del nuevo pacto. No, señor. Ahí no van a existir aquellos que compraban el milagrito y le decían, mira, ponete en una silla de ruedas y yo te voy a sanar, y vos haces que caminas, te levantás y haces que caminas. Esos son engaños, hermano. Ahí no vamos a ver a esos incrédulos. No vamos a ver a esos engañadores engañando a la gente, porque ahí es donde vamos a ver quiénes son los de verdad. Esta pandemia apenas es la antesala de lo que se aproxima. Esto para Dios no es nada. No es nada todavía. Es apenas una zaranda que Él hizo. Movió apenas la zaranda para ver con quién puede contar. Pero la iglesia se va de regreso a casa. Pero luego vienen los 144,000. El gran avivamiento de los 144,000. Ese va a ser el tema. De regreso a casa, el gran avivamiento de los 144,000. ¿Y cuál va a ser la tercera parte? No se lo pierda la próxima semana, hermano Luis. El libro de los Hechos en su capítulo 8 nos da una referencia, hermano, de cómo va a ser el ministerio de estos 144,000. Y oiga usted la historia de Felipe. Dice aquí, libro de los Hechos capítulo 8, verso 26. Dice de la siguiente manera. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Lo que yo quiero recalcar en esto es de que este hombre iba en su carro y Felipe, ¿cómo es que le escuchó? Si Felipe estaba lejos. Y entonces dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abrió su boca. Y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús es el que se va a estar predicando en la tribulación, hermano, por los 144,000 sellados. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo,
si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y este es el secreto para la tribulación, hermano. Para la iglesia apóstata que va a estar predicando mentira en la tribulación, este es el secreto. Cuando ellos digan, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Óigame, querido hermano, no sé cuándo usted va a estar escuchando este mensaje, pero si lo está escuchando ahorita, que es la tribulación, cuando usted lo escuche, no sé en qué tiempo, aquí está el mensaje. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es, hermano, la llave de tu salvación. Este mensaje es para usted en ese momento, cuando la iglesia ya no esté, cuando usted, hermano, usted esté pasando tribulación y escuche el mensaje de los 144,000, usted tiene que decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí usted está reconociendo, hermano, y se está arrepintiendo. Y entonces usted va a estar allá, según Apocalipsis capítulo 7, vestido de ropas blancas y que salió de la tribulación. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Pero oiga usted esto, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ese va a ser el ministerio de los 144,000 que en un momento está aquí hablando con usted, pero de repente desaparece porque el Espíritu Santo camina con los 144,000 sellados por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, el ministerio de los 144,000 es la sustitución de la iglesia fiel y verdadera, la iglesia pura, la iglesia sin mancha. Lo que un día Dios le dijo a Abraham, que predicaran el misterio del reino. El pueblo de Israel representó la iglesia de Cristo en el Antiguo Testamento, pero ellos no lo hicieron. Ellos se aliaron con las naciones y ocuparon, hermanos, todas las aberraciones que existían en adoración a los Baales, a Astarot, a la diosa Astarte, a Dios Moloch, a todas las abominaciones de los sidonios, a todas las abominaciones, hermano, de los pueblos y las naciones que vivían alrededor de Israel. El pueblo de Israel se contaminó, así como la iglesia está contaminada ahora en la actualidad. Y es por eso, hermano, que la misión que se le encomienda a los 144,000 es hasta que la iglesia fiel y verdadera es arrebatada de la tierra y queda el ministerio, las primicias del pueblo de Israel sobre la tierra, representando a la iglesia que una vez se le confió al pueblo de Israel. Por eso, hermano, el segundo viaje al cielo le corresponde a través de la predicación de los 144,000 sellados por el Cordero de Dios, hermano Ángel. Gracias, hermano Luis. Mire qué tremendo, y vamos a ver que sí habrá un grupo de personas que será librado de lo que es la ira del Cordero. Pero alguien me escribía hace poco por WhatsApp y me decía, hermano, pero ¿qué será de aquellas personas que aún todavía no se les ha predicado el evangelio, que no les ha alumbrado el evangelio?
me hacían la pregunta y me decían, por ejemplo, esas personas, esas tribus perdidas, a esa gente que nunca se les ha hablado. Mire, estamos viendo, hermano, la misión de estos 144,000. Óigame bien, que irán a todo el mundo, a toda tribu, a toda lengua. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, verso 14. Romanos capítulo 10, verso 14. Dice así a la letra: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán? Dice el 15. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esto es como el sonar del chofar en medio de la guerra. Óigame bien, estamos experimentando lo que irá a suceder en medio de la tribulación, cómo este grupo de gentiles será librado. Óigame bien, será librado del día de la ira de Dios, de los juicios de Dios. Hermano Luis, hermano Carlos, usted, amado pastor que me escucha, enseñe esto a su iglesia, prepare a su iglesia para que no tenga que llegar hasta ese momento. Estamos en el segundo viaje al cielo. En la primera parte del capítulo 7 de Apocalipsis, nosotros nos encontramos a un grupo selecto de 144,000 escogidos, preparados para ir a predicar al mundo en medio de esta tribulación, antes de que se acerquen los juicios de Dios sobre la tierra. Ahora vemos nosotros, eso usted lo va a encontrar en Apocalipsis capítulo 7, desde el verso 1 al verso 8. Le digo esto para que tome nota. Ahí en su pantalla está apareciendo, óigame bien, dónde se encuentra esto. Mire, por otra parte, nosotros vamos a ver a ese segundo grupo de gentiles que también serán librados, óigame bien, que también serán librados de este tiempo de la ira de Dios. Mire, porque podemos decir que este capítulo 7, hermanos, este capítulo 7, entiéndame, no me malinterprete, este capítulo 7 en Apocalipsis hace un paréntesis de lo que fue el tiempo de la gracia, porque Dios ama a la humanidad. Óigame bien, para eso apareció el Hijo de Dios, para que nadie se perdiera. Mire, este punto es muy importante. Notemos que la cuestión principal que se trata aquí no es quién será salvo de la gran tribulación, sino quién será salvo de la ira de Dios. Oye, hermano, esto es pesado. Esto que le estamos enseñando en esta noche es pesado. Mire, ¿quién será librado de la ira de Dios que vendrá cuando acontezca el Cordero de Dios y pondrá fin? ¿Sabe qué va a suceder? Pondrá fin al gobierno del anticristo y se establecerá el día del Señor. Mira, hay mucha gente que oye escuchar el día grande y temible de Jehová, y hay júbilo y hay algarabía, o sea, hay júbilo por todo lado, pero lo que no saben, porque nunca les enseñaron, es donde Dios se manifestará y librará a esa gente de ahí. Mira, ahí es donde veremos, por ejemplo, a muchos resentidos. ¿Qué estoy diciendo, hermano? A muchos resentidos que por un resentimiento, por una raíz de amargura, óigame bien, nunca soltaron esa raíz de amargura. Vino el primer viaje cuando la iglesia fue arrebatada y se quedaron. Están en tiempo, óigame bien, de la tribulación. Y hay resentimiento porque empiezan a excusarse, empiezan, qué sé yo, esto es imaginación mía, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que en ese momento de caos, de dolor, y nada más quiero ver algo muy tremendo acá en Apocalipsis 6. Apocalipsis capítulo 6, verso 15, mire, eso va a agarrar de sorpresa a muchos, hermano, sí, porque muchos no esperan que en medio de esa tribulación, por eso es que este es un SOS para todos aquellos que tarde o temprano llegarán a ver este mensaje. Óyeme bien, vamos a ver desde el verso 15 al verso 17. Dice el verso 15: y los reyes de la tierra, y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo,
y todos libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Mire, va a ser tal situación que se va a vivir ahí, que todo mundo en ese caos va a huir. Estamos hablando de los reyes de la tierra, donde se meterán los presidentes, donde se meterán, por ejemplo, aquellos grandes millonarios. Sigue diciendo el verso 16, y decían a los montes, oiga lo que decía esta gente a los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Aun y cuando muchos en este tiempo no tienen esperanza, Dios ha preparado esos 144,000 para que traiga, óigame bien, salvación a través del Evangelio de Jesucristo a sus vidas. Termina diciendo el verso 17. Porque el gran día de la ira de Dios ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Ahora mire qué importante que es esto, porque en medio de la ira hay salvación. Amén. Qué misericordia más amplia la de Dios, qué misericordia, qué amor por la humanidad. Mire, usted lo puede ver ahí en Apocalipsis capítulo 7, desde el verso 1 hasta el verso 3. Qué tremendo que en medio de la ira hay salvación. Pero mire, mucha de esta gente que se quedó, mire, no es porque, como pueden decir hoy nadie peca de ignorancia. Lo que pasa es que nadie lee la Biblia. Nadie lee la Biblia. No pecan por ignorancia, porque vea, mucha de esta gente prefirió amar la fama, la fortuna y las faldas que amar a Jesucristo, el Evangelio, la intimidad. ¿Sabe por qué? Porque estuvieron dentro, pero nunca fueron de nosotros. Pero hermano, ¿qué dice usted? Por eso, si usted hoy día, óigame bien, está viviendo el Evangelio de la prosperidad, el soplo santo y todas otras muchas basuras que se escuchan, es mejor que usted se prepare. Vamos a Primera de Juan. Esto se puso bueno. Primera de Juan capítulo 2, verso 18 y verso 19. Primera de Juan capítulo 2, verso 18, verso 19. Ahí está en la pantalla de su celular, de su tablet, de su computadora, de su televisor, para que no pierda detalle de esto. Hijitos, ya es el tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Escucha el verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aún en medio de la tribulación, escúcheme bien, Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. ¿Sabe por qué? Porque lo que se viene para este tiempo, al final de la gran tribulación, cuando Dios, óigame bien, envía estos 144,000, es fuerte. Es fuerte, pero mire, hermano, la iglesia apóstata hoy día, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Todavía sigue predicando que vendrá el gran avivamiento de los últimos tiempos. Óyeme bien, y han declarado, por ejemplo, en la década del evangelista, han declarado, por ejemplo, los decretos del pseudoapóstol Ronnie Chávez y así sucesivamente. Pero vea lo que dice la Biblia acerca de lo que sucederá precisamente a lo final de lo que es la gran tribulación. Por eso hay salvación en medio de la tribulación. Habacuc, capítulo 3 y verso 2, y termino por ahí. Habacuc, capítulo 3 y verso 2. Hermano, pero ¿qué relación hay con lo que están enseñando con esto? Veamos lo que dice la Biblia primero. Habacuc, capítulo 3, verso 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Mas Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la cual acuérdate de la misericordia
Dios tiene misericordia hoy día, así como la Biblia nos enseña que Él amó a la humanidad y preservó de muchas cosas a la humanidad. En el diluvio preservó preservó la familia de Noé, a Noé y su familia. En Sodoma y Gomorra preservó a Lot y a sus hijas. En medio de la destrucción de Jericó preservó a Rabad y a su familia. En Egipto preservó a Israel. ¿Se da usted cuenta? Todavía en ese lapso de la tribulación, gran tribulación, Dios extiende su amor hacia la humanidad. Hermano Carlos. Dicen que un día había una señora de gran edad, tal vez unos 80 años, y esa señora le decía siempre a su hija: hija, el rapto de la iglesia está cerca. Hija, el Señor viene pronto. Hija, Maranata, Cristo viene pronto. Y lo decía con tanta alegría, porque la viejita sabía que se iba a ir con Jesucristo en el rapto de la iglesia. En esa iglesia predicaban mucho de la segunda venida de Jesucristo. Y la hija, vamos a llamarla María, siempre le decía a la mamá: ay, mami, no seas tan alarmista. El rapto de la iglesia no existe. Él no va a venir. Él ya vino por los suyos. Y la mamá se quedaba callada. Al día siguiente le repetía lo mismo: hija, Cristo viene pronto. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su pueblo, por su iglesia. Y la hija incrédulamente le contestaba igual. Un día ella salió, la hija María salió, y en sus quehaceres diarios, un día común y corriente, salieron. La mamá se quedó en la casa, la hija salió a trabajar, fue a hacer sus quehaceres, y de repente dice que empezó a ver un montón de carros chocando, como que si no hubiera gente en los carros, que un montón de gente desaparecía a diestra, aquí a la derecha y a la izquierda. La gente que estaba pasando el semáforo, muchos fueron desapareciendo como por arte de magia, como que algo como que algo haya venido y haya agarrado a esas personas y los haya jalado hacia el cielo. Dice que empezó a ver gente que se quedaba mirando al cielo y a ver qué pasaba si esa gente volvía a bajar, y esa gente empezó a subir al cielo y un montón de gente empezó a desaparecer. Y María se acordó: mi mamita me dijo que Jesucristo iba a venir. Voy a ir a la casa a buscarla, a ver si ella está. Y ella fue a la casa y empezó a gritar. Ella desconsolada, no sabía qué estaba pasando, pero dentro de su corazón sabía de que había pasado algo maravilloso, algo extraordinario, algo grande. Y cuando ella entra al baño, oye que la ducha está abierta y que el agua está cayendo y que el jabón estaba en el piso. La viejita se estaba bañando y ella había sido tomada por el Señor en ese primer viaje al cielo. Y ella se acuerda de que en la iglesia donde ella asistía predicaban de ese acontecimiento, a lo cual ella va a la iglesia y muchos de los integrantes de la iglesia se fueron. Pero para la sorpresa de ella, el pastor estaba en el escritorio sentado escribiendo. Y le dice: pastor,
¿Qué ha pasado? Mucha gente se ha desaparecido. ¿Qué ha pasado, pastor? Choques en toda la carretera. Muchas personas desaparecieron. Mi mamá ha desaparecido. El rapto de la iglesia, le dice el pastor. Y ella le pregunta, ¿y usted qué está haciendo aquí? ¿No era que usted predicaba? Usted es pastor, debería de haber sido raptado. Y el pastor responde, no hice la voluntad de Dios. Primer viaje al cielo. Para ellos dos que se quedaron, hay una esperanza. Yo no sé en qué momento usted está escuchando este programa. Tal vez 2000, no sé cuánto. 3000, 4000, pueden pasar años, siglos, meses. No sé. Pero sea donde quiera que esté escuchando este bendito programa, usted hoy sepa. Estoy hablando a las futuras generaciones. Amén. Estoy Amén. hablando a aquellas personas que van a escuchar este mensaje que se transmitió en el 2020, 24 de octubre del 2020. Oiga, para todas aquellas personas que se quedaron, el manual para ustedes es sencillo. No se dejen engañar por el anticristo. No dejen que ese sello caiga sobre ustedes, porque la marca de la bestia es una marca para que ustedes se vayan al infierno. Pero si ustedes aceptan ese sello de los 144,000, van a saber de que todavía en medio de esos tiempos hay esperanza. Te estoy hablando a ti, joven. Te estoy hablando a ti, adulto mayor, que me escuchas en esos tiempos. No me interesa en estos momentos las personas que puedan criticar este programa, que me digan, ay, pero ¿por qué está hablando para aquellas personas y eso ya no va a existir? Claro que va a existir. Esas personas van a sufrir. El anticristo va a estar presente. Y la persecución de la iglesia será inminente en esos tiempos. No te puedo prometer que vayas a pasar vivo todos estos meses. Pero sí te puedo asegurar algo. Si aceptas al Señor y mueres aceptándolo a Él, créeme, vas a ser un mártir allá en el cielo. Hermanos, con esto termino. Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13 en su versículo 4. Oigan el ruido que hay en los montes. Escuchen mientras marchan los enormes ejércitos. Es el ruido y el griterío de muchas naciones. El Señor de los ejércitos celestiales ha convocado a este ejército. Vienen desde países distantes, desde más allá de los horizontes lejanos. Son las armas del Señor para descargar su enojo. Con ellas destruirá toda la tierra. Para ustedes vienen, dice, griten de terror, porque ha llegado el día del Señor, el momento para que el Todopoderoso destruya. Recuérdalo. En medio de esos tiempos va a estar la prédica de los 144,000. Y si te quedaste, vea qué linda la gracia. Amén. Todavía se extiende a los 2 testigos. Amén. Hermano, es que no hay forma de que te puedas perder. No hay forma. Solo acéptalo. Siempre me acuerdo cuando hablo de esto, y con eso termino, de aquel canto de Marino. Se oye un grito, un lamento. Mucha gente ha desaparecido. Es la gran tribulación. O también aquel canto que dice, el morador de la tierra. Él vendrá en el rapto. Esperamos que no nos quedemos. Ese es el primer viaje al cielo. Segundo viaje,
144,000. Todavía hay esperanza, hermano Luis. Hoy es el 24 de octubre del año 2020. Les estamos dando la llave de su salvación, hermano, para cuando usted vea este programa. Dice el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 37. Esta es la llave. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la llave. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Esa es la llave. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la llave de tu salvación. Amén. En medio de la tribulación van a estar esos hombres poderosísimos predicando el evangelio del Hijo de Dios. Amén. Pero necesitamos, hermanos, retroceder al pasado y llegar al libro de Génesis capítulo 9, donde se establecen después del juicio de Dios 3 hijos de Noé: Sem, Jafet y Can. De Sem viene la descendencia elegida por Dios. De ahí nace nuestro Señor Jesucristo. De Jafet sale el pueblo gentil. Y de Can, el pueblo maldito, de donde nace el 8º imperio mundial. Me gustaría que ustedes pudieran buscar en YouTube los programas que nosotros hemos grabado: la maldición del tercer pueblo, el 8º imperio mundial, para que ustedes se den cuenta los acontecimientos escatológicos que están sucediendo y que vienen en camino a suceder. El primer viaje al cielo viene directamente del hijo de Noé, llamado Sem. De ahí nace la iglesia fiel y verdadera, hermano, aliado juntamente con Jafet, porque de ambos pueblos dice la palabra de Dios que hizo uno solo. Ahí nace la iglesia fiel y verdadera. Pero del pueblo gentil, hermano, nace también una iglesia apóstata, una iglesia, hermano, degenerada, una iglesia que predica únicamente mentira. El segundo viaje al cielo y la predicación de los 144,000 va dirigida específicamente para la iglesia apóstata. Porque de ambos pueblos hizo uno. En nuestra próxima enseñanza vamos a estar hablando, hermano, del tercer viaje al cielo, porque este pueblo maldito de Can tiene también el privilegio de arrepentimiento y de salvación. La predicación de la iglesia fiel y verdadera es terrenal, o sea, estamos aquí en el mundo y es terrenal. La iglesia de los 144,000, los 144,000 sellados son terrenales también, son gente, son personas, con la única diferencia que son ungidos por el poder del Espíritu Santo. Pero ya cuando pase el arrebatamiento, cuando la predicación de los 144,000 que aparece allá en Apocalipsis capítulo 14, que ya ellos ya llegaron al cielo, y a eso pasó también.
Ya pasaron 3 años y medio de la tribulación. Pero luego comienza lo peor, hermano. Lo más, oiga, horripilante que se pueda expresar. Dios manda, hermano, un ángel directamente del cielo para que la predicación ya no es terrenal, sino que es celestial. Así es. Y en esa predicación es directamente para el 8º imperio mundial, para el imperio gay, para el imperio totalmente degenerado. Pero van a tener, hermano, van a tener salvación si se arrepiente. Porque la gracia de Dios va a estar hasta el final de los tiempos. Pero cuando la predicación del ángel de Dios desaparezca, viene ya, hermano, el final de toda la humanidad pecadora, y es la batalla del Armagedón, y ya viene el reino milenial, la última dispensación, que es el milenio. Pero estamos hablando sobre el segundo viaje al cielo, que es la predicación de los 144,000 para la iglesia apóstata que se habrá quedado en el rapto de la iglesia. Ya estamos terminando, hermano. El hermano Ángel va a estar concluyendo y va a estar dando una oración también. Gracias, hermano Luis. Este ha sido un tema evangelístico escatológico y un SOS para todo aquel que no se fue en el primer viaje, quedó para este segundo viaje. Lo decía el hermano Luis, para este tercer viaje queda lo peor de lo peor, lo más vil, lo más bajo, pero será un tercer viaje con un costo, y un costo muy fuerte. Que se lo vamos a decir cuando lo prediquemos. No se lo pierda usted en el tercer tema la próxima semana. Termino con esto y hacemos una oración. Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Apocalipsis capítulo 7, verso 14 dice así. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Y óigame qué tremendo lo que dice aquí. Y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. A simple vista usted dirá, ¿cómo se va a emblanquecer? Con la sangre. ¿Se está dando cuenta usted? Eso es espiritual, hermano. Es un evento, como lo dice el hermano Luis, espiritualmente, esa metamorfosis, Sí. que quizás con la mente humana nunca lo podamos entender. Gracias, amados hermanos alrededor del mundo que nos siguen tanto en África, Oceanía, Europa, Centro, Norte, Suramérica. Gracias a todos por su sintonía. Y vamos a hacer una oración si usted, por ejemplo, a esta hora, ahí donde usted se encuentre, usted todavía quizás no ha aceptado al Señor o está mal con Dios. Así es. Es el momento que usted se ponga a cuentas con Dios. Que usted pueda pedir perdón por sus pecados. Que usted pueda emblanquecer su ropa en la sangre del Cordero. Si es que usted no le dio tiempo de viajar en el primer viaje. Valga la redundancia. Vamos a orar. Usted puede repetir esta oración conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús. En esta hora, Padre, yo reconozco que soy pecador. que soy pecador. Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento de todos mis pecados de todos mis pecados y reconozco y reconozco que tú eres que tú eres el suficiente Salvador el suficiente Salvador para mi vida. para mi vida. Hoy te reconozco Hoy te reconozco como el Señor como el Señor de mi vida. de mi vida. Gracias por tu amor Gracias por tu amor. y recíbeme Recíbeme como un hijo más como un hijo más para heredar para heredar la salvación. la salvación. Amén. Amén. Así que si usted has hecho esta oración con nosotros, has comenzado a dar un buen paso Amén. al reconocer al Señor Jesús como tu Salvador, como tu Señor. Gracias por su sintonía
y creo que aquí quedamos despedidos, ¿verdad? Será hasta la próxima semana. La despedida, Carlos. A través igualmente de estas plataformas en cual nos estaremos viendo y escuchando. Hermano Carlos, nos Sí, despedimos. hermanos, de verdad que es un placer siempre estar con ustedes. No tengo palabras para agradecer todo, ¿verdad? Lo que hemos hablado de esta noche, tarde-noche. Sea donde sea que vaya a escuchar este mensaje, usted tiene que saber de que hay que ser fuertes en Cristo. Que esto se va a poner difícil, Sí. pero vamos a poderlo pasar. Yo pues quiero terminar con Lucas 9, es lo último que yo voy a leer y es la unción que van a tener estos hombres, 144,000. Dice la palabra en Lucas 9, y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones: no lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Y entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. Amén. Hermano, segundo viaje al cielo, aún hay esperanza. Así es. Así amén. es bautizado este programa. Segundo viaje al cielo, aún hay esperanza. No se pierda la próxima semana la tercera parte. Esa es para mí la mejor y la más candente y la más fuerte, porque esa es la de verdad ya. Los que se van ahí se fueron y los que se quedaron, mi hermano. Así es. Muchas Entonces no gracias. se lo pierda. Feliz noche para ustedes. Gracias por su sintonía. Que Dios me los bendiga. Es una bendición para Voz de Restauración tener aquí a mi hermano Win en controles. Estar en la casa de él. Bendiciones. Nos vemos. Chao. Bendiciones.